Muy buenos días a todos. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un placer tenerlos hoy en día con nosotros en este seminario de actualización fiscal 2008. A nombre del director de este instituto, el doctor Héctor Fixfierro, les damos la más cordial bienvenida y me ha pedido que ofrezca una disculpa, ya que por cuestiones de trabajo no ha podido estar con nosotros para la inauguración, pero bueno, me ha pedido que les externe el deseo de que este seminario transcurra, digamos, en los términos planeados, que sea un seminario productivo, y en ese sentido, sin más preámbulo, digamos, damos por iniciados los trabajos del seminario. Corresponde ahora mismo llevar a cabo la mesa número 1, Ley de Ingresos de la Federación y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Para lo anterior están presentes Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, de la Universidad Panamericana, y Freddy Priego Álvarez, Procurador Fiscal del Estado de Tabasco. Los dos participantes tendrán un tiempo para su exposición de alrededor de media hora inicial y acto seguido se abrirá un periodo de preguntas y respuestas. Iniciamos entonces con el doctor Miguel de Jesús Alvarado Esquivel y voy a leer algunas notas de su currículo. El doctor Alvarado Esquivel es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es doctor en Derecho tanto por la Universidad de Salamanca, en España, como por la propia Universidad Nacional en Derecho Fiscal. Cuenta con una especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana, con especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal. Es autor del libro La responsabilidad solidaria en materia fiscal federal y más de 40 artículos jurídicos publicados tanto en revistas nacionales como extranjeras. Es coautor del libro Manual de Derecho Tributario, editado por Porrúa en 2005, igualmente coautor del libro La influencia de las nuevas tecnologías en el derecho tributario por esta universidad en 2006, y también del libro El control jurídico de la actividad económica del Estado, editado por la Universidad Autónoma de Durango en 2006. También coautor del libro Derecho Presupuestario, temas selectos, de Editorial Porrúa en 2006. Es además juez 12º de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal y finalmente profesor, como decía al inicio, de la Universidad Panamericana. Doctor Alvarado, es un placer tenerlo con nosotros este día y le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. En primer término, es obligado agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios la gentil invitación que me ha hecho en participar en este evento. En particular, mi agradecimiento, mi gratitud sincera es para la doctora Gabriela Ríos Granados, coordinadora de este seminario. Para entrar en materia, es indispensable pues partir del título de esta primera mesa, que es la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Yo voy a tocar el tema del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 en cuanto a sus aspectos generales, y para ello me voy a apoyar de este pequeño apunte que será transmitido en las pantallas y que quedará desde luego a disposición de ustedes la coordinación para si alguien lo considera útil para efectos de su análisis, de su estudio. Bueno, este presupuesto 2008 pues presenta las siguientes características generales que lo
hacen ver en primer término como un presupuesto pues aprobado dentro del plazo constitucional. A diferencia de muchos presupuestos anteriores que se aprobaban pues en horas ya de madrugada del último día, y que en otras ocasiones que se extendía la sesión, ¿sí?, del último día del periodo extraordinario de la Cámara de Diputados ya a días del siguiente año, sí, pues este presupuesto salió a tiempo. El plazo constitucional, recuerden ustedes, previsto en la fracción cuarta del artículo 74 de nuestra norma fundamental, establece que el presupuesto en un año ordinario, no un año de inicio de gestión presidencial, debe de aprobarse por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. Este fue aprobado el 12 de noviembre. Además, pues fue aprobado por consenso de los partidos políticos. También es una característica que llama la atención. Normalmente los presupuestos pues hacen ver las fuerzas políticas, sus ideologías, y pues es difícil conseguir un consenso absoluto o total debido pues a precisamente esas diferencias ideológicas, y también la ideología pues alcanza a la economía y a las finanzas públicas. Sin embargo, este presupuesto fue consensado por prácticamente todos los partidos políticos, sí, con una alta votación aprobatoria. Se trata de un presupuesto equilibrado, es decir, hay una correspondencia, hay un equilibrio en el presupuesto, es decir, tanto ingresos como gastos están en un estado de balance, que es desde luego pues un dato pues da desde luego un rasgo positivo a este presupuesto. Nuestras finanzas deben estar equilibradas, y el equilibrio siempre presupuestal es bienvenido en todas las naciones. Su importe total es de 2.569.400 millones de pesos, que representa 152.533 millones de pesos superior respecto a la iniciativa del presidente de la República. Es decir, que al presidente, a la administración pública principalmente, sí se le dan, gracias a este presupuesto, pues alrededor de 152.000 millones más, una cantidad nunca vista de incremento en un presupuesto en nuestro país. También es mayor el 9.8 en términos reales al aprobado respecto del año anterior, del presupuesto del 2007, casi el 10%, un presupuesto mayor en 10% que no es fácil alcanzar. Tampoco nuestra historia presupuestal registra estos incrementos de un año a otro en ese nivel del 10%. El gasto programable, es decir, el gasto que sí se puede distribuir, el gasto que se puede programar, de ahí su denominación, el gasto del cual puede disponer sin estar comprometido el Estado en su gasto, en su erogación, pues asciende a 1.899.925 millones de pesos, que representa el 18.1 aproximadamente, en términos muy gruesos, del Producto Interno Bruto, que a su vez constituye el porcentaje más elevado desde 1988. Es decir, casi 20 años de no tener este porcentaje del gasto programable respecto al PIB, con un crecimiento del 10.5 en términos reales con respecto al aprobado en 2007. Un dato relevante también es el patrocinio a las entidades federativas. Yo le llamo patrocinio, que son a las aportaciones que se otorgan a través de este presupuesto a las entidades federativas. Estas aumentaron respecto a la iniciativa del Ejecutivo en 53.473 millones de pesos, 42.509 millones de participaciones y 10.963 millones de aportaciones. Los estados pues han obtenido una cantidad también nunca vista en el presupuesto de nuestro país. Ya conviene más irse a vivir a los estados que quedarse aquí en el Distrito Federal, porque los dineros, incluso en la educación y en demás gastos de salud, se incrementan más a nivel estatal que a nivel federal. Por tanto, el gasto federalizado será superior al previsto del presupuesto 2007 en 91.425 millones de pesos. ¿Sí? Ello representa un incremento de año a año
nada menos que del 12.7%. Aquí en esta gráfica pues se desarrolla con más detalle tanto lo referido al capítulo de participaciones como aportaciones y su comparativo entre el año anterior y el presente año, sus diferencias y el porcentaje de su crecimiento. Ahí tenemos el 12.7, que es el que les mencionaba anteriormente. ¿Qué pasa con los demás gastos de la administración, los demás gastos que integran este presupuesto? Bueno, lo tenemos aquí en esta gráfica, dividido pues en los grandes rubros que actualmente confeccionan nuestro presupuesto, la estructura presupuestal, que es la plataforma de esquemática o programática del presupuesto. Pues tenemos los ramos autónomos. Ustedes saben que los ramos autónomos se refieren a los poderes legislativo y judicial, así como a los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y otros. Tienen ahí su presupuesto aprobado respecto al año anterior, sus modificaciones, tanto por el lado del que proponía el Ejecutivo Federal, como sus reducciones o ampliación en el caso de que se haya dado, y lo aprobado por la Cámara de Diputados. Su diferencia entre uno y otro año, 2007-2008, y en su caso el crecimiento o decremento respecto de ambos ejercicios. En los ramos administrativos está toda la administración, las secretarías de Estado, pues ahí tenemos sus comparativos, normalmente pues todos con tendencia alcista. En la última, digamos, parte del lado derecho, el crecimiento o el decremento en algunos casos, por ejemplo en la Procuraduría General de la República tenemos un decremento en su presupuesto del 2.4, ¿sí?, respecto a lo ejercido en el ejercicio anterior y en el presente año. En ramos generales, se refieren ramos generales a todos aquellos rubros como pues las aportaciones a la seguridad social, el pago de la deuda pública, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, etcétera, etcétera, pues tienen ahí un aumento del 6.9. Entidades sujetas a control directo, que son organismos o empresas del Estado, como el ISSSTE, como la Comisión Federal de Electricidad, pues tenemos ahí, salvo el ISSSTE, que tiene un decremento de 5.4 respecto al ejercicio anterior. Y el último capítulo, que son subsidios, transferencias, aportaciones a la social, en 1.1, un crecimiento en esa cifra. Ahora, todo presupuesto es una pugna, ¿sí? Digamos, un pleito entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es un pleito negociable, es decir, que se sientan en la mesa el Ejecutivo a través de sus funcionarios de la Secretaría de Hacienda y los líderes parlamentarios de los distintos partidos que integran la Cámara de Diputados, y ahí pues en esa negociación indudablemente pues se sienta el convencimiento o rechazo de estas propuestas que presenta el Ejecutivo Federal. En este año la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones o también reasignaciones de gasto por 190.321 millones de pesos, que no es una cantidad pequeña, y que, pues, por ejemplo, en el caso del ejercicio de 2005, en donde se generó una controversia constitucional porque no quedó conforme el presidente de la República con lo aprobado, el monto de reasignaciones y ampliaciones en su caso era alrededor de 45.000 millones de pesos, y se fue a la controversia constitucional. Ahora que le amplían y le reasignan 190.000, no se va a la controversia, porque negoció desde el punto de vista político este presupuesto, y sin embargo, reitero, no se fue a la controversia. Cuando en el 2005, por un cuarto de esta cantidad, el entonces presidente sí acudió a esta instancia constitucional para manifestar su inconformidad por esas ampliaciones y reasignaciones, porque afectan desde luego su plan de gobierno y toda su programación económica o financiera que se hace de ese plan de gobierno. Esta reasignación se produjo gracias a los mayores ingresos
debido a la reforma tributaria, algunos ajustes en los impuestos, el incremento del precio estimado del petróleo, como lo prevé la Ley de Ingresos de este año, por 152.533 millones de pesos. Y reducciones de gasto, es decir, el quitarle presupuesto a distintas entidades por 37.788 millones de pesos. Entonces, ahora, en detalle, estas ampliaciones, ¿en qué consistieron? A grosso modo, como se señaló, pues se fueron 53.000 millones de pesos a las entidades federativas, como en la gráfica anterior se explicó, 29.000 millones a Petróleos Mexicanos para inversión, 26.000 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es un rubro siempre muy peleado por los gobernadores, principalmente, y que, pues no obstante que hay más recursos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno federal no ha manifestado su beneplácito por ese incremento, en virtud de que pues cada diputado quiere su carretera, ¿sí? Y eso los que son de provincia lo comprueban fácilmente, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy de Durango, veo la primera autopista, vamos a decir, la primera carretera de 2 carriles en ambos sentidos que se construyó, fue una carretera que, pues, rumbo al rancho del señor gobernador, un gobernador hace unos años, y justo 100 metros después que terminaba el cercado de su rancho, terminaba la autopista, ¿verdad? Una coincidencia muy rara. Yo creo que el monolito del topógrafo de la Secretaría de Transportes ahí como que le dio la corazonada de parar ahí la carretera, o no entiendo esa coincidencia. Pero desde luego el plan maestro de infraestructura que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se distorsionó completamente. Además, dentro de esos 26.000 millones de pesos va a servir para construir carreteras cuyo proyecto de viabilidad y factibilidad, ¿sí?, no está ni siquiera elaborado, lo cual pues va a implicar esto pérdida de tiempo y de dinero, y eso va a producir el peligro de subejercicios en el presupuesto, porque pues al no partir de nada, sino iniciar los trabajos, de ver la vialidad, a lo mejor como en otros años ha ocurrido, una carretera de estas aprobadas por los diputados, pues va a atravesar una zona protegida, lo cual va a violar leyes, y es un decreto el que aprueba la Cámara de Diputados. ¿A poco un decreto va a dejar sin efectos la disposición de una ley? Cosa interesante desde el punto de vista jurídico. A la SEP se van 16.000, a la CEDESOL, SAGAPA, Senamarnat, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Ciudad Pública, las cantidades que ustedes ven ahí. Esas fueron las, digamos, ampliaciones del presupuesto. Su cara inversa, las reducciones las encontramos en los siguientes rubros: 22.793 millones a ramos generales, que ya conocemos que son las aportaciones de base social, el pago de la deuda pública, los adeudos fiscales de ejercicios anteriores, etcétera. 11.000 millones de pesos a ramos administrativos, secretarios de Estado principalmente, 399 millones de pesos a organismos y empresas, principalmente al ISSSTE, como vimos, una reducción ahí en la gráfica anterior, y 3.000 millones de pesos a los ramos autónomos, a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Federal Electoral, a los ramos de justicia. A los diputados no les interesa la justicia porque no es un capital político. A eso sí les cortan año con año su presupuesto, ¿sí?, y olvidan de que es un poder igual que ellos, ¿sí?, y que desde luego también la sociedad demanda un servicio de justicia. Sin embargo, no permiten que opere el aparato judicial federal con todos sus programas y la ampliación de tribunales y juzgados que demanda desde luego el número de asuntos que llegan a sus instalaciones. Sin embargo, bueno, pues no hay posibilidad jurídica ni defensa para el Poder Judicial para combatir esto, en virtud de la facultad exclusiva que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto. Desde mi punto de vista, hay varios aspectos que hay que vigilar, que hay que cuidar. Me llama mucho la atención el aspecto del gasto corriente. El gasto corriente, como dice esta gráfica, no es otra cosa más que una erogación, ¿sí?, una disposición de recursos públicos
que hace el Estado, sí, en un servicio, en la compra de un bien que no genera en realidad un activo, no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino es un gasto, digamos, a fondo perdido. Este gasto corriente, como ven ustedes en esta gráfica, ha ido aumentando de forma pues creciente respecto al gasto de inversión o el gasto de infraestructura. El gasto de inversión, a la inversa del gasto corriente, sí genera un activo para el Estado, un incremento en su patrimonio, como una carretera, una autopista, una vía, pues un aeropuerto, etcétera, etcétera. Y vemos que la gran parte del presupuesto programable, es decir, el presupuesto del cual puede disponer el Estado y asignarlo a distintos programas en las distintas ramas de la administración, pues se queda muy alto respecto al gasto de inversión. No se generan esos activos, sino que crece el gasto corriente de una forma alarmante. Ahí ustedes ven esa comparativa. Del gasto programable de 1.899.925 millones de pesos aprobado para el 2008, el gasto corriente absorberá 1.508.979 millones de pesos, algo así como el 85% del gasto programable, solo gasto corriente. Cantidad superior en 34.271 millones de pesos ejercido en 2007. Esos 34.000 millones de pesos equivale al presupuesto de toda la Secretaría de Defensa Nacional para este año y 3 veces más del asignado al CONACYT, para que ustedes tengan un comparativo. Este gasto corriente es equivalente al 14.3 del Producto Interno Bruto. Del gasto corriente, la partida para pago de servicios personales, es decir, sueldos principalmente y demás prestaciones, equivale a 34.5, es decir, más de una tercera parte se va en pagos de sueldos a los servidores públicos federales y demás prestaciones. Gastos de operación, pues todo lo necesario para que opere la administración, desde pagos celulares, pago de luz, pago de servicios, etcétera, el 28%. Que si se suman al 34%, pues ya nos dan más, ¿sí?, del 60%, simplemente para pagar a los funcionarios públicos y mantener las oficinas abiertas al público. Y los fondos para ayudas, subsidios y transferencias como para el servicio de salud, educación y salud pública, el combate a la pobreza, etcétera, es de tan solo el 14%. En cambio, el gasto de inversión de capital para 2008, que tiene como contrapartida la creación de un activo, a diferencia del corriente, ahí hasta el nombre lo tiene, ¿verdad?, el gasto corriente, como una carretera, una presa, un aeropuerto, un puerto, por ejemplo, etcétera, es de 390.946 millones de pesos. Esto equivale tan solo al 3.7 del PIB, 29.412 millones menos respecto al ejercicio 2007. Si nos vamos a la gráfica anterior, ahí tenemos el 3.7 que les estoy mencionando, frente al 14.3 de gasto corriente. El punto a vigilar es revisar si todo este gasto corriente es necesario y está cumpliendo su propósito, o si al contrario tenemos un alto gasto burocrático o administrativo que no reporta beneficio alguno a la población. Otro aspecto a vigilar desde el punto de vista que refleja el desempeño, la evolución presupuestal en nuestro país, pues es el gasto en pensiones. Ahí tienen ustedes una gráfica desde 1997 al 2007. Y ven respecto al Producto Interno Bruto, respecto al gasto programable, cómo se va comiendo poco a poco y de forma creciente el gasto programable. El gasto, que reitero, puede planear y disponer y destinar libremente la administración, ¿sí?, para áreas que así estime conveniente los gobernantes en turno. Pero de ese gasto programable, pues el gasto en pensiones empezó en 97, pues pasando por ahí en el 12%,
más o menos, y actualmente ya lo tenemos por arriba del 25% del gasto programable. Y la tendencia es alcista, como vamos a ver enseguida. Durante el 2007 el gasto en pensiones y jubilaciones de organismos y empresas públicas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y otras superó en 18.252 millones de pesos el monto programado en el presupuesto de este año. Es decir, que ni siquiera el propio Estado, la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados saben el monto de las pensiones que se van a generar. Le fallaron el año pasado, nada más le falló el tiro por 18.252 millones de pesos. Nada más. Según la Secretaría de Hacienda, el gasto en este rubro fue de 230.999 millones de pesos, cuando lo aprobado para el 2007 en el presupuesto por la Cámara de Diputados, el texto publicado en el Diario Oficial, fue de 212.474 millones de pesos. Este incremento equivale al 10.7 y su monto fue equivalente al 9.34 del gasto total del gobierno en 2007. O sea, casi 1 de cada 10 pesos del ejercicio en 2007 se va o se fue a pago de pensiones. Ya llevamos 1 peso de 10, ya está comprometido solamente el rubro de pensiones. El punto a vigilar es que si a futuro la tendencia es que este rubro aumente, ya que la proporción de trabajadores jubilados respecto a los activos es cada vez más grande. Este gasto no represente una fuente de presión para las finanzas públicas ni elimine o reduzca considerablemente las inversiones en estos sectores estratégicos del país. Toda vez que, por ejemplo, Pemex, nada más por citar un ejemplo, destinó en 2007 24.517 millones de pesos al pago de pensiones, que representó el 11% del gasto total de esa paraestatal y la mitad de los recursos que canalizó inversiones. Entonces, ¿cómo quieren que Pemex invierta si su mitad de su presupuesto asignado se va solamente al pago de pensiones? Si le suman los sueldos, si le suman pues los gastos operativos, pues las inversiones prácticamente no tienen recursos suficientes. Otro aspecto a vigilar es el mayor cuidado en la elaboración del presupuesto y autoridad del gasto. La aprobación y publicación del presupuesto sigue presentando deficiencias y errores que deben evitarse. Yo sé que los errores corresponden a los humanos y que todos los seres humanos cometemos errores en nuestras distintas actividades, en nuestras distintas relaciones que tenemos en nuestra vida. Sin embargo, aquí en el presupuesto, año con año se presenta este problema. Errores de todo tipo. ¿Sí? Aquí encontré en la fuente de periódico financiero algo que me llama la atención. Este es un programa de la Secretaría de Educación Pública. Es el rubro 23105, que corresponde al servicio para elaborar un sistema de desarrollo profesional para la Dirección General de Personal. Vean ustedes un error ortográfico ahí. Y es de la Secretaría de Educación Pública. Por eso estamos en los últimos lugares, pues en matemáticas y en lectura. Porque así se aprueba por la Cámara de Diputados un programa dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, pues con estos errores ortográficos. Y fíjense nada más que también confunden, ¿sí?, pesos con centenas y miles con millones. Porque para té, por ejemplo, el té, ¿cuál les gusta más? El de limón. Ahora sí que la Secretaría de Educación tiene muy buenos gustos en cuanto al té, porque hay té de anís, té de hierbabuena, té de limón, té de manzanilla, té de tila, que les gusta mucho a las chicas, a las muchachas, porque dicen que reduce el peso. Pues miren, el rubro para la compra de té asciende a 13.750 millones de pesos. Desde Secciones Salinas se le quitaron 3 ceros al peso, ¿verdad? Y parece que aquí no ha pasado nada en la Secretaría de Educación Pública. Entonces es inconcebible que la entidad que en los últimos 25 años ha recibido más presupuesto de todas las dependencias del gobierno, ¿sí?, y donde se estudia el vocabulario, la ortografía y demás, pues se presenten este tipo
de errores, tanto de ortografía como numéricos. No es posible que se confundan pesos, miles con millones o unidades con decenas o centenas. Y sin embargo, así que se publicó en el Diario Oficial este servicio para elaborar un sistema de desarrollo profesional para la Dirección General de Personal. Para el desarrollo profesional de la Dirección General de Personal se necesita estas grandes cantidades de T, ¿verdad? Yo pensaba que se necesitaban libros o algún asesor, algún profesor del Instituto de Investigaciones, ¿verdad? Pero no tantas cajas, sí, de T y de tantos sabores o de tantas especies, ¿no? Bueno, por fortuna todos son del país. Si usted ve en la gráfica, pues al menos los productores nacionales de té pues tendrán alguna compra por parte de la Secretaría. Pero por eso me refiero a los mismos defectos de siempre del presupuesto. El presupuesto, como decía Russo, un profesor argentino, que escribió su obra de finanzas públicas en 1934, ¿sí? Él dijo, ¿sí?, que el presupuesto es el documento, después de la Constitución, más importante del país. Es un documento jurídico, no es un papel, no es, no sé, una nota que se manda a las dependencias y ya. Después de la Constitución, el presupuesto es lo más importante. Más que el Código Penal, más que el Código Civil, más que cualquier norma. Y afecta a todos de una mayor medida que el resto del ordenamiento. Hasta un delincuente nada más se le aplica una sola vez el Código Penal, porque si comete un solo delito, obviamente, porque ya no va a volver a ser juzgado por ese delito otra vez. Si comete otro, sí, pero si comete el mismo, no. Y deja de aplicarse ese Código Penal. Pero el presupuesto, año con año, nos afecta directa o indirectamente. De ahí que tenga razón Carlos, el profesor Russo, argentino, decir que después de la Constitución el documento jurídico, la norma jurídica más importante es el presupuesto. Y así le ponemos esta atención en su elaboración y en su aprobación. Conclusiones para respetar el tiempo asignado. El de 2008 es un presupuesto de egresos aprobado en el plazo constitucional, producto del consenso político, equilibrado, federalista y de gran contenido social. Casi como lo dijo Toledano, otro gran presupuestarista, el presupuesto lo abraza todo en un país. Segunda, el presupuesto de egresos de este año es el más elevado en nuestra historia, aproximadamente 24,000 pesos por cada mexicano. Muchos mejor que no lo vieran, ¿verdad? Y destina cantidades nunca antes vistas a rubros prioritarios como el campo. Sin embargo, un presupuesto posterior más elevado que su anterior no garantiza por sí solo ni que se vaya a gastar mejor, ni que se consiga un mayor crecimiento económico. En el campo en los últimos 20 años ha visto reducido el 300% su gasto con relación al gasto programable. Ahora se le dan 200,000 millones de pesos. No va a servir ni para recuperar el 4% de ese 300% perdido en los últimos 20 años. Ahora, si le aumentamos de que si esos 200,000 se van a pago de burocracia, a pago de servicios operativos, y si no se atacan los grandes enemigos del campo, que es obviamente ustedes saben que hay mucho coyote y además hay mucho intermediarismo. Si no se atacan eso, se le puede meter todo el dinero que ustedes quieran y el aumento de presupuesto no necesariamente lleva al crecimiento del rubro de que se trata, en este caso del campo. Cuarta, el presupuesto 2008 pone a manifiesto puntos a vigilar como el desmedido gasto corriente y las elevadas pensiones que, de no corregirse pronto, seguirán presionando las finanzas públicas con pérdida de la competitividad, el empleo y la generación de riqueza que necesita urgentemente el país. En el estudio del Foro Económico Mundial, que integra 125 países, México está en el lugar 62 en competitividad. Es decir, a media tablita, ahí, a la mitad. Quinta, el presupuesto para 2008 carece de una visión estratégica para la ruta en la que debemos poner la economía y el desarrollo social de la nación y tampoco pudo poner fin a la confección precipitada
oportunista y errónea del órgano legislativo que lo aprueba. Sexta, ¿cuánta razón tenía Modesto Fernández cuando en 1872, fíjense en el año, escribió que un presupuesto es el reflejo de las fuerzas tributarias de un país, del estado de su cultura, de la situación de la hacienda, hasta de la forma de sus instituciones políticas y sociales? Por su atención, muchas gracias. Le agradecemos al doctor Alvarado Esquivel, digamos, este extraordinario mapa en torno a lo que representa el presupuesto de egresos de la Federación para este año. A continuación, le voy a ceder el uso de la palabra al doctor Freddy Priego Álvarez y antes de ello voy a leer también algunas notas sintetizadas de su currículum. El doctor Freddy Priego es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, ha sido coordinador de la maestría en Derecho en la Universidad del Valle de México, Campus Tabasco, y actualmente se desempeña como procurador fiscal de dicha entidad federativa. Es autor de varios artículos, coautor de algunos libros también en la materia. Por ejemplo, quisiera destacar el libro Derecho Presupuestario, coautor también del libro Manual de Derecho Tributario y de Derecho Presupuestario, temas selectos, los tres editados por Editorial Porrúa. Es profesor investigador por el Programa de Mejoramiento al Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. Es miembro tanto del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco como del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cedo la palabra al doctor Priego. Muchas gracias. Muchas gracias primero a todos ustedes por acompañarme en esta fresca mañana de miércoles, previo a un día tan importante para todos como es el próximo 14 de febrero. Y hablando de finanzas públicas, yo creo que todo el mundo ya a estas alturas está haciendo finanzas también personales, haciendo sus corridas financieras para ver qué tanto nos va a alcanzar para la celebración de mañana. Pero debo también agradecer, y quiero hacerlo, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que año con año confía y deposita esa confianza en un servidor para participar en este seminario de actualización fiscal y en otros foros dedicados a la materia financiera y tributario. Es un verdadero placer, es un privilegio, un gran compromiso para un servidor estar siempre ante un público tan selecto y conocedor de la materia. Y en especial el agradecimiento va a la doctora Ríos Granados, coordinadora de este seminario de actualización fiscal, quien yo creo que más por la amistad que por los conocimientos del de la voz, pues corre esta invitación. Es un honor también compartir la mesa hoy con don César Astudillo, a quien tengo el gusto de conocer desde hace ya casi 10 años, pero que por razones de nuestro normal desarrollo profesional no habíamos tenido oportunidad de coincidir, sino hasta ahora, después de tanto tiempo. Y cómo no, de don Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, a quien le tengo un gran aprecio personal y un reconocimiento profesional, tanto por ser ambos discípulos de un gran maestro, don Eusebio González García, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca, como por el desarrollo, la continuidad que ha tenido en el derecho financiero y tributario, a pesar de sus labores jurisdiccionales que tanto tiempo le pueden robar. Así que bueno, es un verdadero placer estar esta mañana con ustedes. Y es un verdadero placer porque, como ustedes habrán podido dar cuenta, después de escuchar hablar a don Miguel Alvarado, pues es un poco complicado meterle más al presupuesto de egreso.
es que prácticamente el doctor Alvarado ha hecho una radiografía de principio a fin de lo que ha sido la evolución del presupuesto, inclusive desde el 97 al actual, el incremento, la distribución de las partidas, lo que se ha reducido, aquello que se ha ampliado, a qué le han metido mano los diputados en función de esa reforma al artículo 74, fracción 4 constitucional. Es verdaderamente complicado. Sin embargo, antes de entrar en materia con ustedes, yo quiero hacer un apuntamiento de carácter doctrinal. Quienes hayan tenido la molestia de escucharme en otra ocasión o no hayan tenido otra mejor cosa que hacer que leer alguna de mis publicaciones, pues reconocerán que he sido desde siempre un verdadero defensor del derecho presupuestario. Porque coincido, y con esto voy a comenzar con lo que ha concluido el doctor Alvarado, en la idea que el presupuesto es una norma fundamental, indispensable para el desarrollo de cualquier Estado democrático apegado a derecho. Es fundamental. Soy de la idea, pues, que no puede haber un desarrollo en cualquiera de las vertientes económica, política, social y por lo tanto jurídica, si no hay un financiamiento detrás que dé cabida a ese empuje. Esto es muy importante para todos nosotros porque, si ustedes recordarán, se ha denostado históricamente el estudio del presupuesto público de nuestro país. Desde el ámbito financiero, siempre lo que nos ha llamado la atención ha sido aquella parte que tiene que ver con el ordenamiento jurídico tributario. Esto es aquella detracción que se hace del patrimonio de cada uno de los contribuyentes en función de su capacidad contributiva y con apego a los principios de reserva de ley para la satisfacción del gasto público. Pero nos hemos olvidado de aquel quehacer administrativo que se lleva a cabo con la intención de cubrir con esas necesidades de orden colectivo. Todos aquellos rubros que ya señalaba hace un momento el doctor Alvarado tienen que llevar un respaldo detrás de naturaleza económica. Y es allí donde entramos nosotros. Esos dos grandes rubros de la actividad financiera, entiéndase ingreso y gasto públicos, pues evidentemente tienen que ir de la mano. Y ese es el primer llamamiento que yo quiero hacer a ustedes esta mañana. Esto es, la complejidad que tiene nuestro ordenamiento jurídico en hacer distingo en dos normas por separado, inclusive con dos actores distintos aprobando cada una de ellas. Sumándole además la complejidad que tiene el reconocimiento de una naturaleza jurídica hacia el gasto público. Me refiero, pues, evidentemente, a que la ley de ingresos, como ustedes saben, está aprobada por la coparticipación de las dos cámaras que conforman el Poder Legislativo Federal en nuestro país. Mientras que, como ya todos ustedes saben, el presupuesto de egresos es fruto de una facultad exclusiva que está depositada en la Cámara de Diputados. Razones, argumentos, circunstancias se han vertido de naturaleza histórica, nos remontamos al siglo XIX. La realidad es que hoy todavía se sigue gozando de esa circunstancia extraña. Y todavía más, insisto, si aterrizamos en la idea que la naturaleza jurídica de la norma presupuestaria todavía está en discusión. Es un decreto, en eso coincidimos todos. Pero ¿qué naturaleza jurídica tiene ese decreto? Si nos remontamos a nuestras clases de introducción a estudios del derecho, pues la figura del decreto queda ahí un poco a caballo, quizá entre una norma netamente administrativa y una norma de naturaleza estrictamente legislativa, o tendríamos que recurrir a esa famosa teoría dualista de la norma, del carácter formal y material de las disposiciones jurídicas. Tiene ya cerca de 150 años que esto se discutía del otro lado del Atlántico. Entonces, yo creo que debemos dar de una vez y para siempre un apuntamiento sólido a lo que corresponde la base fundamental del desarrollo de un Estado. Me estoy refiriendo al presupuesto de egresos. Si queremos seguir manteniendo disasociados ingreso y gasto, ok, pero al menos vamos a reconocer la verdadera fuerza que debe tener en un país el presupuesto de egresos. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque también soy consciente que desde hace muchos años que estoy participando en ese tipo de foros, para muchos de los colegas tengo tintes demasiado teóricos. Sin embargo, déjenme decirles que
después de la llegada a la gobernatura del Estado de don Andrés Granier y la invitación que me hizo para formar parte de su gabinete como procurador fiscal, ahora que estoy en el mundo práctico, en el mundo de la realidad, me doy cuenta de lo importante que es esto. Ahora todavía estoy más convencido de ello. Esto es, no es un apuntamiento dirigido desde la trinchera doctrinal, desde el andamiaje de la academia, el que me permite estar compartiendo con ustedes estos planteamientos. No, es que la realidad de la hacienda pública de mi entidad federativa del sureste, y cómo no, porque nosotros estamos, ya lo ha hecho claro el doctor Alvarado, estamos pues evidentemente conviviendo con este sistema federal. Nos hace que estemos conscientes que para correr tenemos que aprender a caminar. Esto es muy importante y a veces lo dejamos de lado. Ya queremos empezar a cuestiones de naturaleza práctica, a resolver problemas. No estamos teniendo las bases suficientes de derecho presupuestario para enfrentarnos a una realidad tan importante como es la finanza pública. Es fundamental este apuntamiento de entrada. ¿Por qué me atrevo a decir este tipo de cosas? Porque si ustedes recordarán las iniciativas de reforma constitucional en materia financiera del año pasado, venía una muy importante que tiene que ver con la fracción 4 del artículo 74 constitucional, el reconocimiento de gastos plurianuales. Y se lanzó un verdadero debate para intentar darle cobijo constitucional a lo que ya dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto es, la entrada en el ordenamiento jurídico mexicano de contratos de coparticipación de iniciativa privada y sector público. Contratos que tienen que ver con una inversión que supere el ejercicio financiero, pero de que le dé cierta garantía al inversionista que ese atrevimiento que va a tener para con una entidad federativa, con la propia federación, de invertir sus recursos en gran medida durante muchos años, va a estar salvaguardada por un presupuesto que va a venir reconociendo las partidas correspondientes. Se generó un debate que ustedes lo recordarán, y si no, les menciono que aquí mismo, en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en una mesa muy similar, pero en el otro escenario, tuvimos oportunidad de discutir. Porque precisamente lo que estamos buscando, o lo que se estaba buscando por parte de la autoridad hacendaria, es darle cabida a un cierto reconocimiento, una cierta seguridad. Por favor, todos sabemos ese debate generado después de la Revolución Francesa por un postulado fundamental, seguridad jurídica, que no brinda sino dar certeza a los ciudadanos, a los gobernados, y buscar la interdicción de la autoridad. Eso es lo que estamos buscando con esta nueva reforma. Pero el debate no termina allí. El debate no solamente es darle cobertura constitucional a esos compromisos económicos plurianuales. El debate principia siquiera por entender que estamos hablando de presupuestos que superan el año calendario. Y una vez más me remonto a lo que he principiado, con lo que he principiado. Esto es, no necesariamente estamos hablando de una excepción al principio de temporalidad presupuestaria. Quienes hayan tenido la oportunidad de meterse en alguna ocasión sobre los principios generales de derecho presupuestario, no me dejarán mentir en el sentido que no necesariamente estamos haciendo una excepción a que el presupuesto se apruebe anualmente. No. El presupuesto, en virtud de lo que señala el 74.4 constitucional, se va a seguir aprobando anualmente. Con todos y aquellos bemoles que se generan con la inexistencia tanto de una prórroga presupuestaria como de un mecanismo de reconducción, que sería tema de otra mesa. No necesariamente nos estamos yendo por ahí. Nos estamos yendo a la necesidad de hacer una excepción al principio de especialidad presupuestaria. La especialidad presupuestaria, como ustedes recordarán, y si no lo comentamos, se divide fundamentalmente en tres partes. Esta visión tripartita de la especialidad presupuestaria se aterriza en una especialidad de orden cualitativa, de orden cuantitativa y de naturaleza temporal. Este último aspecto sería el que estaríamos
excepcionando, si ustedes me permiten la expresión, para permitir el reconocimiento de esos compromisos importantes por parte de la autoridad, pero que tendrían que ver evidentemente con la tranquilidad de un inversionista de meter sus recursos, de atreverse a invertir en obras de gran impacto de infraestructura y fundamentalmente de prestación de servicios en lo ancho y largo del territorio nacional. Esto fue muy criticado porque para la Hacienda Pública Federal, donde se dispone de un presupuesto de cerca de 2.5 billones de pesos, como ya señaló anteriormente el doctor Alvarado, y del cual cerca de 1.8 billones son ingresos percibidos de naturaleza tributaria frente a los que consumen ese gasto corriente, el problema lo tenemos fundamentalmente en las entidades federativas, donde, sobre todo las más apartadas del centro del país, el sureste, que tanta necesidad tiene, sobre todo después de aquella contingencia de la que fuimos objeto los estados de Chiapas y Tabasco, allí nos vemos inmiscuidos en una gran problemática porque tenemos la aclaración cierta, real, aquel postulado dogmático tan cierto y tan sabido de todos de la hacienda pública. La necesidad de enfrentarnos a gastos siempre crecientes con recursos siempre limitados. Porque, y baste una nota al pie a lo que vengo señalando, frente a lo que sucede con el presupuesto federal para este año, que tiene un incremento considerable de cerca del 10% frente al año anterior, en las entidades federativas del país se ven reducidas mucho su gasto para un ejercicio financiero. Para ser más claros en este comentario, mi entidad federativa, Tabasco, en 2006 barajó un presupuesto de cerca de 32,000 millones de pesos y para 2007, el año pasado, tuvimos un gasto de alrededor de 24,000 millones. La nueva reconformación de la coordinación fiscal, tema de otra mesa evidentemente, también nos ve afectados en esa circunstancia, porque bueno, hemos sido estados que nos hemos acostumbrado, y debo decirlo con todas sus palabras, nos hemos acostumbrado a vivir de la participación y de las aportaciones federales. ¿Así? Y no hemos desempeñado un mecanismo recaudatorio que nos permita tener una cierta participación ahora en la fórmula que contempla la Ley de Coordinación Fiscal. Vamos a ver metidos en una circunstancia bastante delicada. Pero me estoy saliendo un poquito del tema. Lo que quiero decirles es que esta nueva forma de entender la hacienda pública nos está limitando. Entidades del sureste ya tienen un andamiaje constitucional que permite la contratación de compromisos plurianuales. Tenemos ya en algunos estados la posibilidad de orden legislativa, no solamente de naturaleza constitucional, de aterrizar ese tipo de compromisos. El problema ahora reside en la naturaleza jurídica que este compromiso va a tener. Porque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no termina de darle un matiz propio a estos contratos llamados coloquialmente los PPP o ya un poquito más específicos los PPS, porque no termina de reconocerle, y allí es donde hace falta la reforma constitucional, no termina de reconocerle su naturaleza estricta de gasto corriente, sino que nos lleva a otro sector importantísimo de la materia financiera, fundamentalmente el ingreso público, que le está reconociendo su naturaleza de deuda. A nosotros como entidades federativas, la figura es mucho más compleja, porque tenemos candados constitucionales como el del 117, como lo que disponen nuestras propias legislaciones locales en materia de deuda pública, y eso nos orilla a entender la necesidad de reconfigurar toda la materia presupuestaria. Estamos obligados a financiar obras de gran impacto social, obras de gran impacto para la ciudadanía, y tenemos una gran carencia de recursos monetarios, grandísima. El caso de los PPS, ustedes lo saben, es una figura que no ha inventado el hilo negro, no es una figura maravillosa, no es la panacea, pero es una figura que nos podría ayudar
para verdaderamente afrontar gastos importantes de infraestructura y de prestación de servicios fundamentalmente, que es lo que busca esta modalidad de contrato, por medio de la cual evidentemente asumiríamos compromisos económicos plurianuales que se verían reflejados no en la materia de deuda, sino en la materia estrictamente de orden de gasto corriente. Y esto viene al tema porque, bueno, hace un momento el doctor Alvarado comentaba que, bueno, ya dadas las participaciones y las aportaciones que recibimos las entidades federativas, pues quizás sea más importante recurrir a cambiar nuestra residencia a entidades más tranquilas, ¿no? Entonces, yo les recomendaría a todos ustedes que cuiden en irse a entidades altas, no vaya a ser que por ahí alguna inundación les ataque. Y relativo a lo que es el gasto corriente, también hacerles mención que bueno, es muy importante para todos entender, ahora que hacía mención esto de los millones de pesos para TES, decirles que cuando como funcionarios nos toca llevar a cabo algunas negociaciones hostiles, pues necesitamos muchos test para relajarnos. Yo me imaginaba una Secretaría de Educación negociando con sus sindicatos, debe ser complejo. A mí me ha tocado en lo particular negociar reformas constitucionales en materia financiera, fundamentalmente para darle cobijo a estos modelos de contratos que les hago mención, solamente con nuestros diputados. Y cuando hablo de nuestros diputados, hablo de la misma bancada de la cual es el Ejecutivo. Entonces, si con ellos es complejo, yo no me quiero imaginar lo que es el verdadero debate legislativo allí, y dos, la negociación con sindicatos. Les hace falta mucho té, de veras, les hace falta mucho té. Pero bueno, a lo que quiero llevarles, pues, a entender que esta materia presupuestaria urge de necesidades urgentes, de reformas urgentes. No podemos aplazar necesidades o reformar el orden jurídico desde el punto de vista constitucional hasta el punto de vista aplicativo. El marco que le está dando cobijo actualmente al ejercicio del gasto público es endeble. No conduce a una rendición de cuentas fácil, transparente. Dentro de las reformas que se plantearon el año pasado también por parte del Ejecutivo estaba la reconformación de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas federal. Si ustedes recuerdan, prácticamente lo que estaban señalando es que tengamos un sistema hegemónico o armónico, mejor dicho, entre la Federación y las 32 entidades federativas. Porque es muy complejo intentar meterle mano por parte de la Federación a la revisión de las cuentas públicas de las entidades. Empezamos a alegar, y fíjense que estoy hablando también por parte de Tabasco, empezamos a alegar de todo. Soberanía, autonomía, que ustedes no se meten en lo mío. Pero ¿qué es lo que estamos dejando de lado entonces? Un ejercicio fundamental de un Estado democrático, verdaderamente apegado al derecho. Rendición de cuentas. Esto que estoy buscando hacer, esto que estamos buscando hacer en algunas entidades entidades federativas del país, de darle cobijo a estos nuevos modelos de contrato para reconducir no tanto a gasto de deuda pública, sino a gasto corriente, lo que nos generaría una obra de prestación de servicios sociales importante, lo que busca precisamente es facilitar, transparentar todo el ejercicio de los recursos. Yo creo que no podemos entender un verdadero Estado democrático, un verdadero Estado apegado a derecho, sin un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Esta norma jurídica que hemos estado discutiendo y que el doctor Alvarado muy pormenorizadamente nos ha explicado, tiene que apegarse y tiene que acatarse de una vez y para siempre por parte del Ejecutivo. Seguimos consiguiendo, y ojo, insisto, soy consciente de lo que voy a decir, tenemos que encontrar un verdadero respeto por parte del Ejecutivo a esa norma. Tenemos que restarle esa naturaleza administrativa de una vez y para siempre. Tenemos que encontrar un verdadero respeto, porque si no, y con esto concluyo, ¿qué sentido tiene la intervención de la Cámara de Diputados en la aprobación del presupuesto si luego el Ejecutivo, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como señala a lo largo y ancho, tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos, va a poder estarle metiendo mano de manera indiscriminada? Siempre y cuando, evidentemente, se respete el equilibrio. Señores, por favor. Esta es una norma jurídica de naturaleza financiera, es cierto, pero que tiene que ver con el respaldo del quehacer administrativo del gasto público. Es el dinero de todos nosotros. Por lo tanto, estamos llamados desde cada una de nuestras trincheras a pugnar por el reconocimiento y validez de una norma jurídica de naturaleza ordinaria en el presupuesto de egresos. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Priego, que realmente ha tenido una serie de consideraciones muy puntuales, dentro de las cuales yo nada más me permitiría apuntar que tal vez una de las cuestiones que también nos hace falta en la materia es vincular dos cosas que igual han estado, creo, desvinculadas. Es decir, la cuestión del diseño del presupuesto de egresos de la Federación en relación a otro documento al cual creo que no le hemos dado la significación ni jurídica ni política y consecuentemente social que puede tener para el país, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que nos hace falta tener más esa visión de largo plazo para establecer los presupuestos en función de las metas que al principio se fijan en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero bueno, básicamente fue una cuestión que me surgió ahora del planteamiento del doctor Priego. Y ahora le vamos a dar la palabra al maestro Eduardo Montesinos, quien viene en representación del doctor Maxiener Sala, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que por distintos motivos laborales no pudo estar presente con nosotros. El maestro Eduardo Francisco Montesinos entonces dará la presentación del doctor Wiener Sala, y puedo decir que el maestro Eduardo Francisco Montesinos es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Marista y actualmente se desempeña como director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Subsecretaría de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene la palabra, maestro. Bueno, pues antes que nada una disculpa por parte del licenciado Diner. De hecho ya venía a esta reunión, sin embargo tuvo que atender un compromiso laboral. Una disculpa por su parte. Yo tengo el gusto de participar con el licenciado Diner. Estamos encargados de presentar lo que es el presupuesto de egresos, el marco jurídico del presupuesto de egresos ante la Cámara. Por lo que estaba escuchando del doctor Priego, sí hay varias cosas que todavía faltan con relación a la presentación del presupuesto de egresos, al estatus jurídico que éste tiene. Sin embargo, quisiera yo aplicar o hacer algunas referencias del gran avance que hemos tenido. Recordemos que la ley de presupuesto anterior pues es del año 76, prácticamente pasó mucho tiempo para que pudiéramos actualizar las normas que rigen el gasto presupuestario. Les quiero comentar que antes lo que hacíamos, por haber esa carencia de una ley que sustentara todos los procedimientos presupuestarios de elaboración y manera de presentar el presupuesto, nos basábamos en un manual de normas presupuestarias, que si bien es cierto, pues estaba aún más endeble. Teníamos una ley que prácticamente era inaplicable y el manual de normas lo utilizábamos, pues sí, para hacer todos los gastos presupuestarios, pero nos faltaba ese rigor, esa normativa de ley. Creo yo que se dio un gran avance con la nueva ley de presupuesto, con la nueva ley federal de presupuesto. Sin embargo, como bien mencionan, hay varios puntos que quedan pendientes. El licenciado Diner realizó esta presentación y me pidió que se las diera a conocer. Voy muy basado en el presupuesto de egresos de la Federación de 2008. Quiero referirles que hubo un gran incremento en gasto que es del 9.8% en términos reales, si lo comparamos con 2007, ¿sí? Hubo un gran incremento. De hecho, no sé si recuerdan, la aprobación del presupuesto fue un reconocimiento de que se lograron poner de acuerdo los diversos partidos políticos y aprobar prácticamente por unanimidad el presupuesto de egresos. Más que nada, independientemente de que tanto la Secretaría de Hacienda y obviamente con consenso y aprobación de la Cámara tiene que hacer y ajustar sus números, más que nada esto todavía sigue siendo un instrumento político, ¿sí? Entonces, el presupuesto de egresos muchas veces se vuelve un rehén de intereses políticos. Si bien es cierto, nosotros en la Secretaría de Hacienda, con relación a gastos de inversión y demás, tratamos de hacer una programación más o menos estructurada con por ejemplo, un registro en cartera, ¿sí?
tratamos de hacer o presentar un presupuesto de egresos que responda a esas necesidades del sector público. Desgraciadamente, cuando llega a la Cámara, ahora sí que se sesiona, se da una posible aprobación y queda sujeta a una discusión en el Pleno que va en intereses partidarios, algo que a lo mejor voy a pecar de indiscreto. Cuando ya estábamos a punto en diversos momentos de que se aprobara el presupuesto, pues nos decían algunos partidos políticos, espérame porque hay un proceso de elección en Morelia, en Michoacán, perdón. Entonces, hasta que no veamos cómo salen de esa contienda, veremos si damos nuestra aprobación o no. Entonces siempre sigue siendo un rehén político. Bueno, con relación a esta presentación también quiero hacer notar que en comparación de los años ha habido un gran apoyo a desarrollo social. Si vemos, estamos hablando del 8.8% en que se incrementó esta inversión. Igualmente, la inversión impulsada en 2008 pues tendrá a ser 44.9 superior al promedio anual de los últimos 6 años. Si se dan cuenta, vamos tratando de subir este gasto de inversión. Estamos tratando de que llegue esto a un 5%, ¿sí? Otro de los puntos es el gasto federalizado, que también de 2007 a 2008 en cifras reales estamos hablando de un 13%. La distribución más o menos que se hizo, estamos hablando de que los recursos por la reforma hacendaria ascendió a 127.651 millones. Y aquí viene la distribución. Específicamente les comentaba que fue un gran avance el tratar de normar la ley federal a través de la ley federal de presupuesto, todo el procedimiento presupuestario, la manera de programación, la materia de inversión. Sin embargo, lo que tratamos de hacer en un primer momento es todas las disposiciones que vienen en el manual de normas y todas las disposiciones que están sujetas a aprobación anual, vamos a tratar de hacerlas norma en la ley para que no estén sujetas a estos caprichos políticos, ¿sí? Tratamos de hacer una norma que fuera lo suficientemente amplia como para que no sacáramos un presupuesto de egresos como cada año, igualmente de grosso, y que estuviera sujeto a quién sabe si lo apruebe la Cámara. Sin embargo, independientemente de que se hizo este esfuerzo, podemos ver que el nuevo decreto de presupuesto, lejos de lo que nosotros habíamos esperado, que fuera un poco más compacto, pues nos llevamos la sorpresa de que a petición de varios diputados, y desgraciadamente agraciadamente esto es una democracia y debe de haber consensos, estamos hablando de que en 2008 pues se agregaron 25 artículos más. Estamos hablando también que se hicieron 12 transitorios más, ¿sí? Curiosamente, nosotros pensábamos que iba a ser el número mucho menor del presupuesto de egresos, y tendió a ampliarse. ¿Por qué? Por esta necesidad de llegar a consensos. Igualmente, tenemos un comparativo de 2007, la diferencia. En 2008 también aquí está el cuadro comparativo, y dentro del contenido quiero referirles de las principales inclusiones que hay en este presupuesto. Con relación al déficit, pues se prevé un déficit que se da por las reformas a la ley del ISSSTE, ¿sí? Sin embargo, no queremos decir que esto sea malo también, porque en servicios personales, algo que se prevé es que antes los servidores públicos, que se contrataban por honorarios, no tenían las prestaciones sociales, ¿sí? Sin embargo, con la nueva ley del ISSSTE se les está garantizando dar este tipo de prestaciones. Obviamente, para que se le den este tipo de prestaciones, de algún lugar tienen que salir los recursos. Es por ello que hay un déficit en ese sentido, ¿sí? Aquí tengo en la presentación que se amplía el capítulo correspondiente para cubrir los gastos relacionados con la reforma de la ley del ISSSTE, y en el caso específico de honorarios se prevé la incorporación gradual de los contratos de honorarios y eventuales a plazas presupuestarias a que se refieren las disposiciones transitorias de la ley del ISSSTE. Esto parece una pequeñez, pero fue un gran logro.
y sobre todo para la gente que menos recursos tiene, pues significa una ayuda muy fuerte. Con relación a las entidades de control directo, recordemos Pemex, IMSS, ISSSTE, Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad, pues también hay algunas disposiciones que les aplican. Con relación a metas de operación primario y financiero, se pide que haya medidas para verificar el cumplimiento de estas metas. Algo importante con relación a estas entidades de control directo es que se venían firmando me parece que es desde el 92, convenios de desempeño. ¿Qué eran estos convenios de desempeño? Pues estos convenios lo que hacían es, si das un buen cumplimiento a tus recursos, si llegas a cumplir tus metas, ¿sí?, con ciertos ahorros presupuestarios, ¿sí?, lo que vamos a hacer es que te vamos a dar algunas facilidades fiscales, algunas facilidades presupuestarias, como por ejemplo, ellos etiquetan a lo mejor de una manera el gasto, hay adecuaciones presupuestarias, vamos a hacerte que estas adecuaciones, en vez de que sean extraordinarias y que tengas que pedir permiso a la Secretaría de Hacienda y que ésta te las autorice, que se hagan automáticamente, ¿sí? Estas eran de las prestaciones que se daban. Este tipo de convenios vienen de origen de otros países. Chile, por ejemplo, lo estuvo haciendo, y lo que se pretendía en Chile es, oye, ¿tienes un buen ejercicio de los recursos? Pues te voy a dar más recursos. Pero partamos de la base de que México no podía tener esto. Desgraciadamente, como bien lo referían, partimos de recursos pues escasos. Entonces los premios que les podíamos dar a las entidades es, oye, por tu buen ejercicio te vamos a dar ciertas facilidades. Sin embargo, llegó un momento en donde ya a la entrada de la ley de presupuesto, esas facilidades que dábamos en los convenios de desempeño prácticamente ya estaban rebasados e incluidos en la ley, con adecuaciones presupuestarias externas que se tomaban como internas y ya no necesitaba autorización de Hacienda. Entonces, desde hace unos 5 años se dejaron de suscribir estos contratos. La entidad decía, ¿para qué firmar este tipo de convenios si no voy a tener ninguna ganancia? Tratamos de reestructurar ahora con se llama PMG, le llaman Programa de Mejora de Gestión. Lo que se está tratando de hacer es establecer indicadores con las entidades para que efectivamente se sigan firmando estos convenios, ¿sí? Por la ley, por el transitorio de la ley de presupuesto, existe la obligación para firmar en este año por parte de Pemex, por parte de IMSS, de ISSSTE, este tipo de convenios, pero ahora lo que se les está pidiendo, y es por disposición transitoria, es que cumplan con metas y estándares internacionales. Lo que se está haciendo es, vamos a buscar qué es lo que está fallando, ¿sí? Nuestra industria en Pemex, ¿qué es lo que le está faltando? Entonces está pendiente la suscripción durante el mes de marzo de este tipo de convenios, que es la tarea a la cual se están dando ahorita las entidades de control directo como es Pemex. Bueno, ir a buscar a otros países, pues qué niveles, qué metas son las que se fijan ellos para poderlas, en la medida de lo posible, adoptarlas y poder cumplirlas y ver dónde está la falla, ¿sí? Entonces, de ser el convenio de desempeño un premio que se les daba a las entidades, pasa por la ley a ser una obligación su suscripción, ¿sí? ¿Y con qué beneficio? A lo mejor no beneficio para las entidades, pero sí beneficio de transparencia y de darnos cuenta qué es lo que está fallando en Pemex, en IMSS, en ISSSTE, ¿sí? Ahorita apenas se está haciendo el estudio de cuáles son los indicadores que se van a incluir, pero más o menos a esto se refiere, que con metas de operación primario, informe, reducción de pérdidas no técnicas de luz y fuerza del centro, igualmente con la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, lo que se está haciendo es igualmente un convenio de desempeño. Sin embargo, aquí lo que queremos es tratar de que ellos pongan empeño en identificar todas las pérdidas no técnicas, que son de un 20%, estamos hablando más o menos de lo que son, coloquialmente lo conocemos como los diablitos, ¿sí? Porque, pues obviamente, eso también da un golpe a este tipo de entidades. También el IMSS hace igualmente el ISSSTE, tiene dentro de su tarea buscar estos indicadores. Ellos tienen un plazo un poquito mayor para hacer la suscripción, pero de todos modos también están buscando indicadores que pudieran manejar.
Tenemos también el Programa Anual de Fiscalización del Gasto Federalizado, lo que le llaman PROFIS. Dentro de estas inclusiones importantes, encontramos que se le está dando, a fin de dar transparencia, el 60% de recursos totales asignados a los estados a las auditorías para que de manera directa hagan el chequeo de si se están aplicando debidamente los recursos. Igualmente tenemos, me voy a adelantar un poquito por cuestiones de tiempo, tenemos con relación a servicios personales, se establece un sueldo límite por parte del presidente y se está incluyendo un pago del 30% máximo por riesgo. Como ustedes saben, durante este periodo se está dando un combate muy fuerte a lo que es la delincuencia organizada y demás, entonces máximo se está poniendo un pago por riesgo por un 30%. También otra de las inclusiones que se hicieron, y les digo que aquí es tratar de conciliar todas las posiciones de los partidos políticos, porque si bien es cierto, el Congreso se puso de acuerdo, no fue fácil. Algunos diputados precisaron que tendría que incluirse algo con relación a perspectiva de equidad de género, ¿sí? Entonces sí se hizo, en el artículo 25 del presupuesto de egresos se incluye esto. Igualmente agregamos un programa anual de evaluación, se está trabajando en un sistema de evaluación al desempeño y también se está buscando evaluaciones externas por parte de auditoría para tratar de dar un poco más de transparencia. Se habla también del seguro popular, evaluación también a programas de educación. Tenemos también previsiones para gastos de Tabasco y Chiapas, como ya lo hemos platicado, un asunto importante que no se ha olvidado y sigue. Ya pasó, digamos, que la etapa relativamente de emergencia. Sin embargo, viene un procedimiento todavía más profundo, que es apoyar a las personas que quedaron en desgracia y obviamente infraestructura, estamos hablando de vivienda. Entonces, en un primer momento era tratar de apoyarlos en su emergencia. Sin embargo, ahora viene la etapa de reconstrucción, ¿sí? Estamos hablando de etapa de inversión, ¿sí? También se está previendo todo esto. También tenemos previsto una cuestión que le llaman certificados de reducción de gastos. Con esto viene previsto en el 12º transitorio, en donde se hacen unos como bonos, ¿sí? A cambio que se les dan a las empresas a cambio de la reducción de gases, ¿sí? Se pueden utilizar estos bonos. Y en general esto la presentación del licenciado Max Diner que les quiso enviar. De todos modos, quien la necesite, con mucho gusto se la podemos mandar a su correo electrónico para que la tengan y la puedan estudiar más con un poquito más de calma. Yo creo que hemos avanzado un poco en materia jurídica y de instrumentación. Ya tenemos mayores elementos para llevar a cabo todos los procesos presupuestarios, pero efectivamente nosotros sabemos que el derecho es una materia cambiante y que tiene que responder a las necesidades actuales, ¿no? No se ha agotado el tema, todavía nosotros cuando sacamos la ley de presupuesto, bueno, estuvimos haciendo el proyecto de ley de presupuesto, estuvimos en contacto con la Cámara de Diputados y después hicimos el reglamento. Dijimos, bueno, ya vamos a parar con que el manual de normas se tenía que reformar cada año, porque cada año teníamos que moverle y el manual de normas era mucho más fácil modificarlo. Estamos hablando de una ley, como ustedes bien lo saben, no es tan sencillo poner de acuerdo a las diferentes fracciones parlamentarias para poder sacar una ley, pero creo yo hemos dado un avance y todavía falta mucho por agotar. Les agradezco mucho, disculpen por parte del licenciado Max Diner la imposibilidad de haber asistido y les agradezco mucho su atención. Agradecemos al maestro Montesinos sus consideraciones y bueno, es momento de
de abrir un espacio para responder algunos cuestionamientos de parte suya. Entonces, si alguien también tiene alguna pregunta, les han distribuido unas papeletas con antelación, que nos las hagan favor de llegar. Mientras tanto, podemos comenzar con una pregunta que se le formuló al doctor Priego. Por favor, doctor. Como no, muchas gracias. Me preguntan algo que verdaderamente nos ha metido en complicación. ¿Existe algún mecanismo de presión de tipo económico o presupuestario dirigido a aquellos estados que, siendo muy ricos en recursos naturales o turísticos, no están generando suficientes ingresos, a veces ni siquiera para sí mismos? Pues sí, el primer mecanismo de presión que se nos ha impuesto es a través de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. Estados como Tabasco, con una gran riqueza natural, no se han preocupado, ya lo decía yo hace un momento, y es un mea culpa. No nos hemos preocupado por generar una potestad tributaria normativa suficiente, con un ejercicio de una potestad de imposición que nos permita generar recursos propios. Somos una entidad federativa, debo reconocerlo, con un ordenamiento jurídico tributario más bien pobre, endeble, arcaico, superado, y tenemos que ponernos las pilas si queremos entrarle a esta nueva forma de entender la participación federal en materia de ingresos públicos y la nueva manera de entender la hacienda pública en su conjunto. La verdad es que entidades federativas como la de un servidor, como Tabasco, pues tiene que enterarse que no podemos estar dejando atrás o pendientes temas tan importantes como la reconfiguración de nuestros ordenamientos e institutos tributarios. La Federación nos está poniendo un menú sobre la mesa, pero también nosotros tenemos que hacer lo propio para que esta nueva presión tributaria a la que estamos obligados a aplicar a nuestros contribuyentes, de alguna manera, aunque sabemos que no es un nexo causal, se vea compaginada con una nueva forma de incentivar la economía. El desarrollo económico en el Estado ha sido poco, y yo creo que esto es lo mismo que sucede en prácticamente todas las entidades que participan de lo mismo. Las que no han generado una potestad tributaria normativa importante y una potestad de imposición al respecto, pues son las mismas que tampoco han generado un desarrollo económico sustancial. Estamos intentando ahora generar parques industriales que permitan la inversión directa en el Estado, que se vea a Tabasco como una nueva forma pero a respuesta expresa, sí, evidentemente. Mientras no seamos capaces de generar ingresos propios de naturaleza tributaria, pues más fuerte va a ser el golpe que se nos va a pegar a través de la nueva coordinación fiscal. Muchas gracias, doctor Priego. El maestro Montesinos también tiene una pregunta, por favor. Sí, me pregunta Susana Luis Aguirre, ¿qué instancia se encarga de aplicar las sanciones marcadas en la Ley de Responsabilidad Hacendaria, o si sigue sin caer en firme y con ella endeble? Pues mira, dentro de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria encontramos que hay sanciones, o quien aplica las sanciones, pues es de distinto nivel. Por parte de presupuestario, la Secretaría de Hacienda, en el caso de las dependencias, que por ejemplo, damos un ejemplo, en créditos externos, a lo mejor se le da un crédito externo a una dependencia. Si la dependencia no aplica bien los recursos, lo que se hace es, y no da respuesta a por qué está dejando de aplicar de manera corriente los recursos, lo que se hace es, se le puede dejar se le puede recortar de su presupuesto esos recursos de crédito externo, ¿sí? Más o menos existen donativos del exterior donde ingresan a tesorería, nosotros como Hacienda se los pasamos a la dependencia. Si la dependencia no aplica bien ese donativo, lo que hacemos es nos vamos contra su techo. Entonces podría ser que, en el caso particular, podría ser que quien realiza estas sanciones sería la Secretaría de Hacienda. También tenemos responsabilidad por parte de por las entidades federativas. Por ejemplo, hay convenios de coordinación para realizar algún proyecto, ¿sí? Si el Estado recibe a lo mejor ciertos recursos federales y el Estado también tiene que aportar para llevar a cabo algún proyecto, si deja de dar los recursos que le correspondían y solamente la Federación fue la que aportó cierta cantidad, lo que hace es también
lo puede dejar de suministrar. Ajá, entonces igualmente la Secretaría de Hacienda podría ser quien aplica esta sanción, y obviamente también hay responsabilidad por parte de los funcionarios públicos sobre buena aplicación y manejo de los recursos, y también estaríamos hablando de responsabilidades para los funcionarios públicos. Tengo otras preguntas, si me permiten, es si existe existe algún, si me lo podría decir, ¿existe algún estímulo? Me llamó la atención de que hay bonos para a cambio de reducción de gastos. Ajá. Sin embargo, no sé si existe algún estímulo para aquellas empresas que tratan el agua en forma previa a su descarga. Sé que había un costo, pero creo que es más importante que hubiera algún estímulo, que hubiera algún tratamiento de estas aguas en forma previa a su descarga. Claro. Mira, con relación a esto, se está trabajando también en este mismo sentido de convenios, ¿sí? Con la Comisión Nacional de Aguas, Tratamiento de Aguas. Lo que se está haciendo es que ellos pongan o intenten hacer con algunas empresas convenios, ajá, para tratar de reducir este tipo de descargas de agua. Está en proyecto, se está trabajando apenas, es un compromiso que adquirió la Comisión, pero a ciencia cierta, al momento no hay nada todavía previsto. Esta sería cuestión de trabajo. Dentro de los compromisos de la Comisión está tratar de dar alguna prestación en reducciones por pago de derechos de agua a las empresas que cumplan con esto. Pero es una presentación que al final del año tendrían que hacerle a la Comisión, y no tenemos ahorita nada en concreto. Solamente se tocó con la emisión de gases, ¿sí? Me parece, tengo otra que es obsequiar una copia de la presentación realizada. Con mucho gusto, nada, les encargaría que la gente que la quisiera me pasara su correo, ¿sí? Lo único que sí les pediría es que esta presentación se las mandaría entre hoy y mañana, y sería una presentación que nada más se pudiera ver, no se puede imprimir, ¿sí? Es la única restricción que tenemos, ¿sí? Gracias. Muy bien, pues habiendo agotado todos los cuestionamientos, damos por concluir esta primer mesa y agradeciendo encarecidamente la participación de los panelistas, damos un receso de 10 minutos para continuar con la mesa número 2. Muchas gracias.